tardes, respetables hermanos y respetables hermanas, y también aquellos amigos y amigas que gentilmente nos acompañan. Siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo, República de El Salvador. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios y luego daré las indicaciones del mensaje de esta tarde. Padre Celestial, gracias te damos porque nuevamente me permites disertar sobre tu divina palabra. Permite, Señor, que siempre sea un mensaje entendible, que el Espíritu Santo me dirija, que todo sea para honra y gloria tuya y para nuestra edificación. Gracias por todo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy estaré presentando la última lección sobre el libro de Job. Esta serie comprende con este mensaje 59 lecciones y daré un mensaje adicional acerca del sufrimiento el próximo sábado. En total, la serie estará compuesta de 60 lecciones, 60 mensajes, los cuales usted puede disfrutar cuantas veces usted lo desee. El mensaje para esta tarde-noche es: todo está bien cuando todo termina bien. Y lo basaré en Job capítulo 42, los últimos versículos de este capítulo, o sea, del 12 al 17. Todo está bien cuando todo termina bien. Los últimos 6 versículos de Job nos brindan una gran culminación de un gran drama. Vale la pena leer todo el libro, con el único fin de llegar a leer lo que dice Job 42:12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Esto es lo que usted debe recordar. El Señor bendice incluso en medio de la adversidad. Cuando al final de nuestras tribulaciones hemos aprendido valiosas lecciones o nos hemos convertido en mejores personas, es porque el Señor nos ha bendecido. Amén. Si al final somos fortalecidos, eso es bueno. Esto es lo que nos dice Eclesiastés: mejor es el fin del negocio que su principio. Eclesiastés 7:8. Las tribulaciones de Job tienen un final feliz. No solamente aprendió él acerca del terrible poder de Dios, sino que también experimentó su abundante misericordia. Leamos estos 7 versículos del 10 hasta el 17 del capítulo 42. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemina, el de la segunda Cesia y el de la tercera Queren-Apuk.
y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Dios quitó la aflicción de Job y le devolvió duplicado todo lo que había perdido. Cuando Job se recuperó, sus hermanos y hermanas y otras amistades comieron con él y le trajeron regalos. Con la ayuda de la familia y de sus amigos y con las bendiciones de Dios, Job volvió a hacer su vida. Sus rebaños y manadas crecieron al doble del tamaño que habían tenido antes de que se los quitaran. Tuvo 7 hijos y 3 hijas más, las cuales eran las más hermosas mujeres de toda la tierra. Job vivió 140 años después de sus aflicciones. Vivió para ver sus nietos y bisnietos y murió viejo. El mensaje de las aflicciones y victoria final de Job contiene algunas claves que nos ayudan a hacerle frente a nuestros propios problemas. Hagamos una revisión del libro de Job y consideremos las lecciones que contiene sobre cómo hacerle frente a las aflicciones. Primeramente veamos como una interrogante, ¿qué es lo que no se debe hacer en los momentos de aflicción? Veamos. En primer lugar, no rendirse. Job maldijo el día en que nació. Esto fue lo que dijo: ¿por qué no morí yo en la matriz? Job 3:11. Este es a menudo el sentimiento que se desarrolla cuando la vida toma giros inesperados. Pero Job jamás se rindió. Santiago habló de la paciencia de Job. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Santiago 5:11. Aunque murmuró e inquirió explicaciones de Dios, jamás renunció a él. Y esto es lo admirable de Job. Note la actitud con la cual el apóstol Pablo le hizo frente a las dificultades. Dice en 2 Corintios 4, 8 y 9: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Estaba dispuesto a ir donde quiera que Dios le enviara y a hacer lo que fuera que Dios quisiera. Les dijo a los hermanos de Filipos que no sabía qué escoger, si vivir en la carne para beneficio de la obra del Señor o si irse con el Señor a los cielos. Dice en Filipenses 1, 21 al 24, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. No era a él que le correspondía tomar esa decisión. Él estaba preparado para aceptar la decisión de Dios para su vida.
Estas palabras cobran un mayor significado cuando recordamos que el apóstol Pablo estaba preso en los momentos que las escribió. Bueno, hasta aquí hemos visto, en primer lugar, el no rendirse. En segundo lugar, no vuelva su mirada hacia atrás. Job añoró los días cuando todo estaba bien. Dice en el verso 2 del capítulo 29, ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? De nada sirve que deseemos volver a las condiciones en que nos encontrábamos en mejores días. Podemos recordar aquellos días. No hace daño hacer memoria de ellos, pero cuando queremos que esos días vuelvan, nos vamos a decepcionar. El mismo Dios que dio los días felices puede dar nuevos días felices, gracias a Dios. Nuevamente, la actitud del apóstol Pablo es de gran ayuda, de mucha ayuda. Dice en Filipenses 3, versos 13 y 14, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, 13 y 14. Es inútil añorar los buenos días que ya han pasado. El ayer no está más cerca de nuestro alcance que el primer día que Dios creó. Más bien, tengamos esperanza que haya días de mayor brillo más adelante. Esa es la realidad. Pasemos al tercer aspecto. Les recuerdo, lo primero es no rendirse. Segundo, no vuelva su mirada atrás. En tercer lugar, no se compadezca de sí mismo. Las aflicciones que Job sobrellevó eran tan grandes que las sintió más pesada que la arena del mar. Dice en el capítulo 6, 2 y 3, oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas. Job se compadecía de sí mismo. Lo irónico de sentir lástima de sí mismo es que cuando uno se compadece de sí mismo, uno es el único que lo hace. No hubo quien se compadeciera de Job excepto él mismo, ni siquiera Dios. Sus amigos no sintieron lástima de él a pesar de que él les pidió que la sintieran. Dice en el verso 21 del capítulo 19, oh, vosotros mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. Bueno, su esposa no le consoló. Su esposa fue uno de sus peores enemigos, podemos decir. Moisés se compadeció de sí mismo cuando llevó sobre sí las quejas de los israelitas. No podía entender por qué Dios le había dado que llevara tan pesada carga. En cierto momento le preguntó a Dios, ¿concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama? Vamos a leer de Números capítulo 11, los versos 12 hasta el 15. ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas,
llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Moisés le pidió a Dios que lo dejara morir porque no podía soportar la carga de todo el pueblo por sí solo. Dios le resolvió el problema a Moisés. Y es que eso es lo que pasa siempre con nuestro Dios, que Él nos resuelve nuestros problemas. También se lo resolvió a Job. Hay momentos en los cuales pensamos que Dios está en contra de nosotros, pero no es así. Él siempre está trabajando a favor nuestro. Créalo, tenga mucha confianza, tenga mucha fe que así es. En cuarto lugar, fíjense bien, primero he dicho no rendirse. Segundo, no vuelva su mirada atrás. Tercero, no se compadezca de sí mismo. Y cuarto, no le eche la culpa a otros. Las tácticas de la autojustificación son tan antiguas como el jardín del Edén. Cuando Dios encaró a Adán y Eva con el pecado de ellos, Adán le echó la culpa a Eva y también a Dios. Esto fue lo que dijo: la mujer que me diste, o sea, cuando le diste a él, me diste la culpa a Dios, pero implícitamente también a la mujer. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Génesis 3:12. Eva le echó la culpa a la serpiente cuando dijo, la serpiente me engañó y comí. Verso 13. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Job buscó a quién echarle la culpa de sus problemas. No creía que él era responsable. Como no tenía a quien echarle la culpa por sus tribulaciones, entonces le pidió explicaciones a Dios. La búsqueda de un chivo expiatorio no resuelve nuestros problemas, hermanos y hermanas. Mientras Satanás nos mantenga ocupados en la búsqueda de alguien o de algo a lo cual atribuirle responsabilidad, se seguirá saliendo con la suya, impidiéndonos que resolvamos nuestros problemas. Hasta aquí considero la parte que es lo que no se debe hacer en los momentos de aflicción. Pero ahora entro a una segunda parte muy importante. ¿Cuál es esa segunda parte? ¿Qué es lo que se puede hacer en los momentos de aflicción? Imagínense, aquí vienen soluciones todavía más concretas. En primer lugar, confíe en Dios. Debemos recordar lo que dice Job 42:12. Y bendigo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. El Señor bendice, el sol se pone, pero también sale. Recordemos Eclesiastés 1:5, sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. No se debe desafiar a Dios. En lugar de esto, lo que debe hacerse es confiar en Él. Cuando las cosas se ponen difíciles, no es el momento de alejarse de Dios. ¿Cuántos habrá que se alejan de la familia de Dios cada vez que enfrentan momentos de crisis?
Precisamente esos son los momentos para los cuales la familia de Dios fue creada. La fe que no puede sobrevivir a una crisis es una fe muy débil. Cuando Jonás enfrentó su más dura prueba, fue cuando más confió en Dios. Buen ejemplo. Estando en la panza del gran pez, clamó. Dijo de esta manera: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Jonás 2:7. Hagamos una pausa para reflexionar. Esto es lo que leemos. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Salmos 4:4. Luego nos dice en Éxodo 14:13, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. No debemos continuar tratando de resolver nuestros problemas echando mano tan solo de la capacidad humana, porque esto es lo que el ser humano le agrada hacer en muchas ocasiones. El cristiano, la cristiana, debe de tener una actitud totalmente muy diferente. No podemos valernos por nosotros mismos. Debemos poner nuestros problemas y también ponernos nosotros mismos en las manos de Dios. El tranquilizante que Dios nos da es este pensamiento. Dice en 1 Pedro capítulo 5 versos 6 y 7, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Job vivió muchísimo tiempo antes de Pedro, pero no fue sino hasta que Job hizo esto que Pedro enseñó que Dios exaltó a Job. Bueno, entremos al segundo aspecto de qué, te lo recuerdo, que es lo que se puede hacer en los momentos de aflicción. Primero, confíe en Dios. Segundo, dele gracias a Dios. Se lo repito, dele gracias a Dios. Debemos estar agradecidos con Dios por lo que ya nos ha dado, en lugar de lamentarnos por lo que nos hubiera gustado que nos diera. Yo siempre trato en mi oración con mi esposa de la noche de darle gracias a Dios por lo que ya nos ha bendecido en mis 71 años de vida y en los 65 años de vida para ella. Hay que darle gracias a Dios por lo que ya Él nos ha dado. Tenemos que comprender esta situación, pues. Por supuesto que no hay nada malo en pedirle a Dios las cosas que necesitamos o lo que creemos que necesitamos. Jesús les enseñó a sus discípulos a pedir. Dice en Mateo capítulo 7, versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Puede, póngale cuidado a esta palabra, puede que Dios no piense que necesitemos lo que estamos pidiendo, en cuyo caso puede que responda con un no a nuestra petición. Por eso mire lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12 versos 7 hasta el 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual
3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, palabras del Señor Jesús en toda esta frase: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Tal vez solo responda: ten paciencia. Debemos aceptar la respuesta que Él quiera darnos. Esto es lo que nos dice el salmista en el Salmo 27, verso 14. Aguardad a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Debemos dar gracias a Dios no solo por lo que nos ha dado, sino también por lo que nos ha prometido darnos. El Señor nos ha prometido la vida eterna, hay que agradecerle porque Él lo cumplirá. Podemos estar agradecidos por la mansión que nos ha prometido preparar. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 14, versos 2 y 3, en palabras del Señor Jesús: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Se nos enseña a dar gracias en todo. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera Tesalonicenses 5:18. Nosotros podemos darle gracias a Dios por las bendiciones que sabemos que vamos a recibir, aun cuando no hayamos recibido todavía. Necesitamos considerar todas las bendiciones que tenemos, las pasadas, las presentes y las futuras. Paso al tercer aspecto. Le recuerdo: confíe en Dios, dele gracias a Dios. Tercero, piense positivamente. Es mejor enfocarnos en las soluciones y no en los problemas. Es más el tiempo que pasamos hablando de los problemas que el que pasamos hablando de las soluciones. Sería poco lo que los periódicos tendrían para imprimir si solo informaran de las soluciones a los problemas. Las reuniones de negocios, muchas veces de las iglesias, se llevarían poco tiempo si los hombres no deliberaran sobre los problemas. Ha sido común que en tales reuniones que se hable de un problema durante media hora y luego se aborde el siguiente problema sin siquiera haber considerado posibles soluciones. Esto dice mucho de nuestra forma de pensar. Es decir, pensamos en los problemas, los obstáculos y los fracasos. La gente necesita oír de posibilidades, considerar las soluciones y visualizar las victorias. Dios quiere que nos ilusionemos con la victoria. Dice en 1 Corintios, el apóstol Pablo lo dice claramente en el capítulo 15, verso 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere pues que hagamos uso de su poder. Y nos dice en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
No quiere que haya nada por lo cual estemos afanosos. Miren, en Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, sino que creamos que podemos hacer todo lo que Él quiere que hagamos a través del poder de Cristo Jesús. En Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiere que pensemos en lo bueno. En Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Quiere que seamos fuertes, hermanos y hermanas, fuertes y valientes, de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hebreos 13:6. Y también en el Salmo 27:1, esto fue lo que David dijo, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Un cristiano, una cristiana que piensa positivamente es simplemente uno que confía en Dios lo suficiente como para creer que Él solucionará nuestros problemas. Cuando confiamos en Dios y le damos gracias por las bendiciones que recibimos, estaremos pensando y actuando positivamente. No se quede sentado, mi hermano y hermana, ni parado, ni de brazos cruzados. Haga algo en el nombre del Señor. Una buena manera de comenzar a hacerlo es leyendo el Salmo 23 o el Salmo 27. El Salmo 23 es el recordado Salmo de David que comienza así, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Salmo 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Estas escrituras nos pueden dar el aliento que necesitamos para hacerle frente a las cosas con las cuales bregamos. Y esto es lo que el apóstol Pablo dijo. Vamos a 1 Timoteo capítulo 4 versos 13 al 15. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Otra cosa que el apóstol Pablo dijo fue esta, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Filipenses 4:4. Con la fortaleza que viene de Dios, podemos regocijarnos aún en medio de la lucha. Dice el proverbista en el capítulo 15, verso 15, todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Hermoso. Como conclusión de todo este estudio y de no solo de este mensaje de hoy, 29 de agosto, año 2021, sino como conclusión de todo el libro de Job y aunado con el libro de Eclesiastés, puedo decir lo siguiente. Agradan mucho las historias que tienen un final feliz. Es una realidad. Usted, por ejemplo, ve un documental o una película
y usted lo que quiere es que tenga un final feliz. Las historias, pues usted quiere que tengan un final feliz. Ellas sugieren que nuestras vidas puedan tener un final feliz. Las aflicciones de Job fueron severas, pero pasaron. Su vida fue mejor, su carácter salió fortalecido y su amor por Dios llegó a ser más grande. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, mis hermanos y mis hermanas. Llegó a estar mejor preparado para las aflicciones futuras, porque eso es lo que nosotros tenemos que saber enfrentar. Esto fue lo que Santiago dijo en los versos 2 y 3 del capítulo 1. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Podemos hacerle frente a las aflicciones con gozo si recordamos que ellas producirán un resultado deseable al final. Los cristianos deberían desear tener una mayor paciencia, pues la paciencia produce estabilidad, madurez y otras cualidades que nos endulzan la vida, hermanos y hermanas. Esto es lo que nos dice Santiago en el verso 4 del capítulo 1. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. No hay aflicción que al presente parezca ser causa de gozo. Sin embargo, note lo que nos dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 12, verso 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Las aflicciones nos fortalecen. Si no fuera por ellas, jamás aprenderíamos a andar como Él anduvo. Dice en 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Nosotros tenemos que ver esta situación tan hermosa que nosotros tenemos que realmente entender, hermanos, lo grandioso que es. Hay un ejemplo que me gustó y cuando estaba leyendo y estudiando sobre este último mensaje, me gustó tanto que se lo voy a compartir. Se dice que una vez una mujer halló sobre la repisa de una ventana o de su ventana, de su vivienda, a una mariposa que trataba de liberarse de su capullo y que ésta forcejeó durante varios días tratando de salirse por un pequeño hoyo en uno de los extremos del capullo. Primero sacó la cabeza, luego la parte superior del cuerpo, luego las alas emergieron. A aquella mujer le incomodaba ver a la mariposa forcejeando por abrirse paso a través de ese pequeño hoyo. Decidió que necesitaba ayuda, de modo que tuvo la osadía de que le agrandó el hoyo a la mariposa. Y ella salió con facilidad. No obstante, el abdomen de esta mariposa estaba hinchado que ella no podía volar. La mariposa murió sobre la repisa de la ventana. La mujer no sabía que había privado a la mariposa de un forcejeo que ésta necesitaba para sobrevivir. Ese forcejeo
le hubiera reducido el volumen del abdomen y le hubiera fortalecido las alas a la mariposa. Esto es lo que pasó con Job. Dios lo dejó que luchara y venció. La lección que aprendemos de todo esto, hermanos, hermanas, no le pida a Dios ni espere de Él que le libre de sus problemas. Pídale en lugar de ello que no le prepare, o que le prepare, mejor dicho, que usted esté lo mejor preparado para trabar combate con estos y así vencerlos para cualquier vicisitud que se le presente en la vida, con el fin de llegar al final siendo fiel. Por eso, hermano, hermana, yo le digo a usted, sea fiel al Señor, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, es el mensaje de Apocalipsis 2:10. Si usted hace uso de todos estos mensajes que le he venido presentando y que yo he sido nada más un vocero del Señor, repitiendo lo que ya majestuosamente ha sido revelado